profe, buenas tardes. Buenas tardes. Esta clase ya nos van quedando menos presentaciones, estamos en la recta final del semestre. Espero que estén todos bien. Espero que nadie se haya contagiado en este tiempo. Está bastante fuerte la cosa. Yo tengo varios casos cercanos de nuevo con gente que está contagiada. Yo personalmente me he tenido que hacer un par de veces PCR porque me llaman y me avisan que una persona con la que estuve almorzando o con alguna cochero está contagiado. Afortunadamente salió negativo en todos los exámenes, pero está complicada la cosa, ¿no? Así que espero que estén todos bien. Y nos quedan me parece que nos quedan 2 clases de presentaciones y luego ya venimos con las etapas finales del curso. Les toca exponer hoy día a los grupos que va a decir Javiera, va a hacer de animador ahora y los va a ordenar, ¿ah? Así que va a ir presentando los grupos que van exponiendo. Sí, bueno, el primer grupo es control de malezas en parques y áreas verdes. Creo que uno de los integrantes recién habló. Seguido del control de malezas en sitios industriales. Después control de malezas en huertos biodinámicos de nogal. Y control de malezas en viñas orgánicas. Ese es el orden para que, bueno, vayan organizándose. Ya, entonces partimos con control de malezas en parques y áreas verdes. Parques y áreas verdes. ¿Están listos o no? Hola, buenos días, profesor. Yo estoy lista. Ya. Confirmación de mis compañeros Felipe y Paulina. Yo aquí estoy presente. Yo igual estoy lista. Ya, muy bien. ¿Me pueden confirmar si se ve? Ahora se ve. Ya. Sí, se ve. Yo me voy a desaparecer de la pantalla porque así veo la presentación completa. No sé por qué, pero cuando yo me desconecto la cámara veo su presentación en pantalla completa. Pero Sí, sigo. está bien. Ya comenzamos. Hola, muy buenos días, compañeros y profesor. Nosotros somos el grupo 21 y vamos a hablar sobre el control de malezas en parques y áreas verdes. Los integrantes, Pedrina Castro, Felipe Aliaga y Paulina Lazo. ¿Se escucha? Sí, alguien tiene un loro parece por ahí. Pero se escucha bien. Ahora no se escucha nada. Ahora sí se escucha. Habla nomás. Ya. ¿Qué son las áreas verdes y parques? Un área es toda una superficie que se desarrolla siempre dentro de ciertos límites establecidos por alguna persona o normativa. Por su parte, se refiere a lo verde gracias a la tonalidad que le dan las hojas de los árboles, arbustos y césped. Los parques se consideran a las áreas verdes de más de 1 hectárea, que son de uso público, que se pueden acoger actividades relacionadas con lo recreacional, deportivo, culturales, científicas, y siempre están ubicadas dentro de límites urbanos de ciudad o comunas. Si pueden pasar la página. Según el primer catastro de Parque Urbano de Chile, que fue realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entre el año 2017 y 2018, en Chile existen al menos 1.678 parques urbanos, que están de norte a sur en nuestro país, los cuales suman en su totalidad
más de 5.300 hectáreas al panorama verde nacional. Buenas tardes, profesor, compañero. Mi nombre es Felipe y voy a hablarles sobre quién debe hacer el control. Bueno, aquí tenemos dos entes que vendría siendo la municipalidad y la empresa que quisiese construir un parque o un área verde. La empresa que quiere construir el parque o área verde debe hacerse cargo del control de las malezas, el cual deberá contar con un registro sanitario en el Instituto de Salud Pública. Según el reglamento de pesticidas de uso sanitario doméstico, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí, se escucha perfecto. Ya. Este debe estar reglamentado por el decreto número 157 del año 2005 del MinSal y sus modificaciones. Este decreto habla, hace relación sobre que la empresa o quien esté aplicando estos herbicidas deben contar con un registro del principio activo, de su toxicología, así como cumplir con las normas vigentes de salud para la importación, exportación, así como el uso, y estas tienen que cumplir con los requisitos que este decreto compone, de hartos artículos que se mencionan, justo con sus modificaciones. Y en el caso de la municipalidad, ella también debería hacerse cargo junto al cumplimiento de este decreto. Siguiente diapositiva. Aquí les voy a hablar sobre la importancia del control de maleza. Y vamos a hacer hincapié en este listado breve que nosotros hicimos. Pero vamos a partir por competencia. Es importante el control de las malezas porque generan competencia en las malezas. ¿Qué competencias son estas? Son la competencia por la luz, por los nutrientes, por el agua y por la absorción de estos nutrientes. Esto generaría esta competencia que hablamos y podría provocar una deficiencia en el crecimiento en nuestro caso, el crecimiento de especies vegetales ornamentales. Después tenemos enfermedades e intoxicaciones. Claro, ya que hay malezas que al consumirlas pueden generar intoxicaciones en la persona, y también debemos pensar de que no solamente hay personas que transitan, sino también animales. Enfermedades, porque esta especie de malezas son hospederos de plagas de insectos, las cuales pueden traer enfermedades que pueden llegar a afectar otros tipos de cultivos que no necesariamente son las malezas, sino nuestras especies ornamentales. Estética, alergias, espinas y lesiones, claro, porque hay malezas que pueden, al tocar, irritar, generar alergias. ¿A quién no le ha pasado que uno va por un parque, se sienta, se puede clavar una espina? Y lesiones haciendo hincapié a lo que vendría siendo una cancha de fútbol, ya que el crecimiento de las malezas hace que haya un desnivel en el perfil del suelo, y al estar entrenando un atleta puede provocarse una lesión, caída o torcedura. Estética y daño económico. Estética porque una maleza que no está en nuestra área verde podría provocar que, a modo de paisajismo, a la forma en que nosotros vemos este lugar que vendría siendo lleno de especies ornamentales, podría provocar esta interrupción por decirlo así, la belleza del lugar que estamos nosotros teniendo. ¿Y por qué provoca daño económico? Ya que las malezas pueden destruir acera, y al destruir esa acera, las personas tienen que reponer esta acera, y ahí se produce un gasto económico. Y también hay que resaltar la precaución del uso de herbicidas, ya que hay seres humanos y animales, ya que al aplicar estos productos podemos dañar la salud de las personas y también de los animales. La siguiente, por favor. Aquí vamos a hacer mención de malezas típicas en parques y áreas verdes. En la esquina superior derecha podemos ver la correhuela con Volvulus arvensis, la cual es una importante maleza que ocasiona daño no tan solo en la producción de cultivos frutales y hortalizas, sino también en parques y áreas verdes. Podemos ver en la esquina inferior izquierda a la malva SP, también podemos ver a Paspalum vaginatum lacépica, podemos ver el diente de dragón o Taxacum officinale,
la que está al lado derecho de la malva, y Capsela bursa pastori, o bolsita del pastor. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otras malezas también, que igual es bueno mencionarlas, como la Trifolium repens o trébol blanco, la poa noa, Sinodon dactylon, Ciprio rotundus o coquillo, y planta con lanceolata o llantén. Estas son típicas malezas presentes en parques y áreas verdes. Siguiente. Ya, ahora yo les voy a hablar un poco sobre el control previo que se debe hacer cuando estamos preparando el sitio. Primero, el punto principal es hacer un riego para inducir la germinación. Esto es con el fin de agotar un poco el banco de semillas que ya tenga el suelo. Se recomienda hacerlo principalmente en verano, así se riega, se espera a que las malezas emerjan y luego se dejan secar simplemente con el sol y el calor. Esta técnica podría no ser tan efectiva para malezas que presenten alguna estructura de resistencia como bulbo o rizoma. También se puede realizar la extracción manual o mecánica. Se puede rastrillar también para ayudar a la remoción de malezas. Se puede usar herbicidas. En estos casos en donde más se recomienda utilizar herbicidas de acción total, ya que se desearía eliminar todas las malezas. Y hay que tener mucho cuidado de no usar herbicidas con efecto preemergente o con efecto residual, ya que si es que luego se va a querer sembrar pasto en el sitio, eso podría interferir con el crecimiento del césped. Otra técnica que se puede utilizar es la solarización, que consiste en cubrir el suelo con polietileno, y esto controla de mejor manera las malezas anuales que las perennes, por lo mismo que se habló anteriormente de la estructura de resistencia que tienen algunas malezas. Los manejos culturales son actividades de mantenimiento y cuidado que se realizan a lo largo de la vida de las plantas o nuestro cultivo de interés. En nuestro caso sería la área verde. Estas se realizan para mejorar la competitividad del césped y el resto de plantas y así evitar la instalación de malezas. Se deben realizar de manera correcta, ya que si se hacen mal pueden ser perjudiciales. Los manejos culturales que se realizan son el riego, la poda, la fertilización, el resembrado, aireación y uso de mulch. Bueno, como control mecánico tenemos el control ocasional de la maleza mediante la extracción manual. En muchos casos esto es todo lo que se necesita si es que los manejos culturales se realizaron correctamente y si es que no es una gran infestación de malezas en esta área. Se practican procedimientos de mantenimiento regulares y adecuados. Yo hablaré de las ventajas y desventajas de estos controles. Como ventaja podemos mencionar que controla muchas especies de malezas anuales y bianuales. Controla infestaciones más pequeñas, pueden prevenir la producción y propagación de semillas y no genera efecto en el medio ambiente ni en la salud. Claro, ya que no estamos haciendo uso de sustancias químicas que podrían alterar el funcionamiento del organismo, sino más bien, como bien dice, un control mecánico. Y es por eso que nosotros podemos controlar más específicamente, más selectivamente estas malezas. Pero esto también tiene desventajas, porque puede dejar áreas desnudas. Nosotros cuando arrancamos alguna maleza, nosotros dejamos áreas desnudas. A menudo ineficaz para controlar las plantas perennes rizomatosas, como decía mi compañera anterior. Estas especies poseen rizomas que al dañarlas y al extraerlas podemos provocar que estas generen estructuras para seguir viviendo. Entonces podría ser perjudicial querer arrancarlas, ya que podríamos provocar la propagación y podríamos hacer de que esto sea peor. Intensivo en mano de obra, ya que se requiere muchas personas para hacer este tipo de trabajo. Como hablábamos alguna vez en una clase, la mano de obra es bien requerida para el uso del control mecánico y no son rentables para infestaciones grandes, ya que imagínense cuánto dinero deberíamos gastar para poder controlar tanta población. Entonces deberíamos
pagarle a muchas personas o hacer un gasto excesivo. Y puede dañar plantas deseables. Claro, como el profesor mencionaba, hay un término llamado gusano de hierro, que el desmalezador, al estar tan mecanizado en el arranque de estas malezas, en el control, a veces uno suele arrancar especies que realmente son las que queremos. Siguiente. Aquí tenemos tipos de control mecánico. Tenemos el arrancado manual, como mencionaba, ocupamos guantes y desde la base del tallo de la planta, de la maleza, nosotros la extraemos. Tenemos el uso de palas y herramientas manuales afiladas similares para cortar las raíces, como por ejemplo el azadón. Tenemos cortadoras de césped, como podemos ver en la imagen de al lado, podadoras o látigos de maleza. Y también podemos usar sopletes de propano para el uso de veredas. Siguiente. Ya, ahora yo les voy a hablar un poco sobre el control químico. En términos generales, no es recomendado para áreas verdes con alto tránsito de personas, como por ejemplo los parques, algunas canchas o plazas. Sin embargo, puede realizarse en ciertos sectores tomando las precauciones necesarias. Cuando los herbicidas sean necesarios, debe usarse como parte de un programa de control integrado que incluya buenas prácticas de mantenimiento cultural. Esto es lo que hablábamos anteriormente, de que si se realizan unas buenas técnicas culturales, no es necesario llegar a un uso muy intensivo del control químico. Además de usarse solo cuando sea necesario y autorizado por las autoridades correspondientes. En consideraciones generales, punto 1, es importante utilizar electivas selectivos para tratar malezas de hoja ancha, ya que de lo contrario el césped también podría verse afectado. Recordemos que el césped corresponde a plantas gramíneas. Muchas de estas malezas son muy similares al césped, por lo tanto, si es que se utilizan herbicidas no selectivos, también se puede dañar nuestro césped. En caso de usar herbicidas no selectivos, hay que tener cuidado de usarlo solo en zonas puntuales, por lo mismo que contamos de tratar de no dañar al césped. Los herbicidas con efecto preemergente podrían interferir en la resiembra. Esto no necesariamente va a ser una interferencia en nuestro manejo, ya que la resiembra puede hacerse alrededor de otoño y la mayoría de las malezas emergen alrededor de primavera. Por último, para malezas gramíneas y jardines se puede aplicar herbicida individualmente con un pincel. Esto es para el caso de los herbicidas totales, que no queremos que dañen nuestro césped. Aquí esto es para espacios más reducidos que uno puede hacer personalmente. ¿Cuándo y dónde aplicar los herbicidas? Se puede utilizar en campos deportivos y en áreas específicas de los parques, en caso de que presente una importante infestación de maleza. Recalcar que tratar de no utilizarlos en áreas que tengan mucho tránsito de personas porque podrían ser dañinos para la salud. Puede hacerse una aplicación localizada o una aplicación general. La aplicación localizada se recomienda para áreas difíciles de controlar, como por ejemplo son los bordes, cerca de rejas, cerca de cualquier elemento que pueda estorbar un poco, como basureros, superficies duras también como caminos o senderos, para que no resulten dañados. Y una aplicación general puede ser en algunos campos deportivos, en zonas de parques seleccionadas, medianas en calles y carreteras, y también cuando se está preparando los sitios, como habíamos hablado anteriormente. Por último, no se recomienda usar herbicidas en los refugios para picnic, parques infantiles o cerca de fuentes de agua, ya que pueden ser muy contaminantes para especies acuáticas. Algunas ventajas de este tipo de control es que controla espacios grandes en poco tiempo, no requiere mucha mano de obra, por ejemplo, controla las infestaciones de especies de malezas rizomatosas y perennes. Estas en general tienden a ser un tanto difíciles de controlar manualmente, ya que tienen estructuras de reserva. No sirve simplemente llegar y sacar la parte aérea o llegar y cortar la parte aérea, sino que hay que sacar el tubérculo o el rizoma. Y se evita el establecimiento de plántulas de especies indeseables. Esto en caso de que se utilicen herbicidas preemergentes. Como desventajas tenemos la incapacidad para rociar ciertos herbicidas cerca del agua, por lo que hablamos de que pueden ser muy dañinos. Sensibilidad del público al uso de herbicidas. Por supuesto, siempre se recomienda usar los herbicidas más inocuos posibles, de etiqueta verde. Sin embargo, aún así pueden contener ciertos agentes irritantes. Además, el público está teniendo una reticencia al uso de los herbicidas más tradicionales, por toda esta información que se está liberando de que pueden ser dañinos para la salud.
se forma resistencia a los herbicidas por parte de las malezas, posible daño a la vegetación no objetivo, y posibles áreas de suelo desnudo en caso de que se realicen malas aplicaciones puede dañarse el césped. El control se puede realizar según el tipo de maleza que es, y puede ser en hoja ancha o hoja angosta. En hoja ancha siempre es más. Se le fue el sonido. ¿Se cortó el sonido? Ahora sí. No, su compañera estaba hablando y se quedó sin sonido. Bueno, voy a proseguir. El control según el tipo de malezas, como estaba hablando mi compañera, para malezas de hoja ancha, estas son más fáciles de controlar con herbicidas, ya que son especies muy diferentes al césped. Se pueden utilizar productos de preemergencia o de postemergencia. Algunos ejemplos que encontramos para el control de este tipo de malezas son Dicamba, Mecoprop 2,4-D, que no dañan el césped. Y bueno, en malezas de hoja angosta, estas son más difíciles de controlar con herbicidas. Principalmente se pueden utilizar productos de preemergencia para no dañar al césped, y algunos ejemplos son Ditiofir y Orisalin. Como control no selectivo se pueden usar antes de plantar el césped, en renovaciones o en tratamientos aislados. Pueden ser sistémicos o de contacto, de postemergencia, y algunos ejemplos usados son glifosato, dicuat y algunos aceites vegetales. Estos son unos herbicidas de origen natural. Bueno, como un ejemplo de un herbicida que está permitido, les vamos a hablar de Valdorflex, que es un herbicida para el control de malas hierbas gramíneas y dicotiledóneas en zonas no cultivadas sobre superficies permeables, con acción preemergente y postemergente precoz para el control de la vegetación en áreas no cultivadas. Como algunas características, este es un producto comercializado por Bayer. Su principio activo es idosulfurin metil sodio. El modo de acción es preemergente y postemergente temprano. Por lo mismo de lo que hablamos, no se recomienda hacer tratamientos de resiembra luego de la aplicación de este herbicida. Espectro de acción son malezas de hoja ancha y malezas de hoja angosta, por lo que cubre una gran cantidad de malezas, y es para superficies permeables. ¿Esto qué quiere decir? Que no se usa en superficies duras como por ejemplo aceras o pavimentos, sino es para zonas de tierra. Herbicidas de origen vegetal. Ahora el público... Disculpa que interrumpa. ¿Ese herbicida en qué lo usas en césped? Sí, se puede usar en césped. Ya. ¿Tanto en césped de gramíneas como en tréboles o no? Está pensado para el césped de... Es que como es preemergente, se puede usar en todo tipo de césped. Eso sí, hay que tener la consideración de que no te va a dañar el césped que ya está establecido, sino que te va a prevenir la emergencia como de nuevas malezas. También puede evitar la emergencia de nuevos césped. Siga nomás. Ya, ahora les voy a hablar un poco de los herbicidas de origen vegetal. Estos se están empezando a utilizar en distintas ciudades debido a la preocupación del público por los herbicidas tradicionales. En general son herbicidas de contacto, postemergentes, con poca o ninguna actividad residual. Como algunos ejemplos tenemos a base de aceites esenciales, por ejemplo hay algunos a base de aceite de pino o a base de aceite de coco, a base de limoneno, que es un extracto de un compuesto del aceite de naranja, a base de ácido acético y a base de ácidos grasos como algunos jabones. Como discusión, como grupo, llegamos a una conclusión, o sea, a un problema en el cual uno dice, vamos a aplicar un control químico. ¿Y por qué el control químico cuando se podría hacer un control cultural o mecánico?
Entonces, nuestra discusión fue esa, entre el control cultural o mecánico antes del control químico, ya que como estábamos trabajando en áreas verdes, es preferible trabajar en control cultural y el mecánico antes del control químico, ya que el control mecánico o cultural no se pone en riesgo la salud de las personas cuando están transitando o luego de haberlo hecho están transitando en nuestro parque o área verde. Antes que control químico, ya que cuando uno aplica, por lo general, se tienen restos de estos herbicidas que pueden ser ingeridos, pueden ser irritantes o dañar la salud de las personas. También es importante resaltar el sentido de que las buenas prácticas agrícolas, en el sentido de que una correcta preparación de suelo, tener aguas donde no lleven residuos de semillas, de malezas, y los laboreos antes de la instalación de nuestras áreas verdes podrían sin duda llevar a un mayor control de las malezas. Y también el de si es que pueden haber malezas, por lo general no es llegar al objetivo de eliminar todas las malezas. Igual pueden haber malezas que son benéficas para nuestra área, por ejemplo, el trébol, el cual ayuda con la nitrificación del suelo y ayudar a algunos organismos del mismo suelo, o el diente de león, que ayuda a la descompactación de nuestros suelos. Y además de eso, considerando en que estamos trabajando para las personas, a muchas personas le da un sentido de derecho de primavera el tener estas malezas que uno como agrónomo las mira y las identifica como maleza. Para las demás personas tal vez es bonito o es más agradable a la vista ver o encontrarse con este tipo de malezas. Siguiente. Y en conclusión, el uso de herbicidas para el control de malezas en áreas verdes es efectivo, pero es peligroso para la salud humana. Es recomendable el control mecánico, además del correcto control de malezas. No solo permite el correcto desarrollo de especies ornamentales, ya que previene sin competencias, sino, y aquí es importante, que disminuye la llegada de plagas de insectos. Como bien sabemos, las malezas pueden ser hospederas de estas plagas que pueden enfermar no tan solo a la maleza, sino también a nuestras especies ornamentales que queremos sacarle provecho. Y de no ser así, tendríamos que controlar además las malezas, también las plagas, o sea, y generar más costos. Claro, uno al no controlar estas malezas, no solamente deterioraría nuestro paisaje, sino también traería más problemas aún. Y también respecto al pasto, uno debería propiciar un buen crecimiento, un buen desarrollo de nuestras especies que son benéficas para nosotros, para así no dejar espacio o disminuir la aparición de malezas que pueden provocar daño, interferencia en nuestro cultivo, en este caso en el desarrollo de parques y áreas verdes. Eso sería todo. Gracias. Bien, a ver, algunas preguntas y algunas aclaraciones que tienen más que ver con la experiencia que con lo que ustedes han investigado. Primera cosa, ustedes hablaron de las municipalidades, ¿ya? Las municipalidades tienen mucho que ver en las áreas verdes porque normalmente las que están a cargo de mantener las áreas verdes en las comunas son las municipalidades, y las municipalidades anualmente o bianualmente licitan la mantención de esas áreas verdes, y esa mantención entonces se la gana una empresa, y esa empresa dispone de cierta cantidad de recursos y obviamente de ahí tiene que sacar su utilidad. Todo el mundo trabaja por algo de utilidad, ¿no es cierto? Tiene que pagar los sueldos a la gente, ¿verdad? Y gastar combustible, maquinarias, tiene que tener para mover cosas, ¿no es cierto? Uno ve pasando unos camiones de repente en los bandejones, ¿no es cierto?, regando, etcétera, etcétera. Tiene que hacer una serie de actividades, entre ellas controlar maleza. Entonces, la primera cosa es que mucho tiene que ver con las municipalidades, pero también tiene que ver con las municipalidades muchas veces la normativa.
Y en esto quiero entregarles una cosa que es más que nada experiencia que otra cosa. Las normativas varían mucho dentro del país. No tenemos algunas normativas que son del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura. Tenemos otras normativas que son regionales y tenemos normativas que son comunales. Incluso las normativas que son nacionales muchas veces dependen de quién las aplica a la interpretación. Muchas son susceptibles de interpretarse de maneras distintas. Y a mí me ha pasado, ¿no es cierto?, que voy a hacer una exportación y el SAC en la quinta región pide una etiqueta distinta a la que pide el SAC de la sexta región. La normativa es la misma, pero se traduce de una manera distinta y depende un poco del fiscalizador, ¿ya? A ustedes les debe pasar que van en viaje, ¿no es cierto?, y en una parte les piden el salvoconducto, en otra el pasaporte sanitario, en otra les preguntan para dónde van y no les piden nada, en otra ocasión me pidieron el contrato de trabajo, es decir, la ley dice todo, pero el fiscalizador de alguna manera de repente hace interpretaciones propias, ¿eh? Entonces uno tiene que estar muy metido antes de tomar decisiones en un escenario de este tipo en la normativa. ¿Ya? Y esto es válido para muchas cosas agrícolas, no solo para parques, pero es importante que lo sepan, ¿eh? Y no solo en temas de malezas, sino que dónde van a botar la basura que sacaron de los parques, de las áreas verdes, ¿no es cierto? Si va a haber compostera, si no va a haber compostera, hay basura que no es orgánica, ¿no es cierto? La gente bota, sobre todo en nuestra cultura latina, se bota mucha basura a la calle, ¿no es cierto? Y hay que cuidar de ella. Todo eso está normado normalmente. ¿Mm? Es una cosa. La segunda, efectivamente, en césped tienden a usar herbicidas cuando se hacen áreas verdes donde hay árboles, arbustos, otro tipo de vegetación. Normalmente no se usa herbicidas porque hay una gran dispersión de especies, entonces no se puede. Pero también es importante decir que en el césped el corte y la resiembra también son prácticas importantes de control de maleza. Siembra un césped, ¿no es cierto? Y empiezo a cortarlo continuamente, hay algunas malezas que no resisten ese corte y simplemente desaparecen, ¿ya? En ese sentido también es importante la densidad de siembra. Los céspedes se siembran bastante densos para que haya mayor competencia con las malezas. Y cuando ya la cosa se empieza a poner muy complicada y el césped está muy feo, ¿no es cierto?, lo que se hace es eliminarlo y resembrarlo, ¿ya? Ahora, ¿qué precauciones tomarían ustedes? Y ahora les pregunto yo, si ustedes estuvieran en un estadio, porque yo coincido con ustedes que, por ejemplo, el diente de león en flor es muy bonito y no es necesariamente una maleza. En un prado, en un parque, por ejemplo, que salga diente de león entre medio del césped, a lo mejor no es una maleza, pues, es bonito. Ya, pero en un estadio no puede salir, ¿no es cierto? Una cancha de fútbol. ¿Qué harían si tuvieran que controlar ese diente de león en un estadio de fútbol? ¿Qué precauciones tomarían? No sé, Felipe, Yo, como usted dice, profesor, es súper importante el hecho de la resiembra del pasto, pero así como usted habla de resiembra, también es importante la densidad de la siembra. Entonces uno podría sobresembrar para prevenir el crecimiento de estas malezas, ya que habría tan poco espacio y habría tanta... ¿cómo decirlo? No, pero yo le pongo el caso siguiente. Usted sembró pasto, ¿no es cierto? Césped, tiene un año de antigüedad ese césped, está bueno todavía, y usted que está a cargo del estadio, hay gente que está a cargo del césped en los estadios, no es que se dé solo el césped, hay gente que está a cargo de regarlo, de que no se caiga el pasto porque sufre damping off, de que no se salgan malezas, etc. Y usted detectó que viene saliendo, entre medio viene saliendo, no, todavía no tira flor, ¿no es cierto? Viene saliendo el diente de león.
Entonces usted va a tener que hacer una aplicación de herbicida porque ahí no le queda otra porque aguanta el corte. ¿Qué es lo que haría? Intentaría buscar un herbicida que controle la post-emergencia y que sea selectivo con el diente de león. Ya, eso sería, por ejemplo, selectivo de malezas de hoja ancha. ya, un dicamba, ¿no es cierto? Ya. Para poner un ejemplo. ¿Y qué precaución tomaría? Trataría de, bueno, como yo voy a estar trabajando aquí y voy a estar harto tiempo trabajando, y trataría de primero hacer una correcta mezcla de herbicidas para que no se genere resistencia. Ahora, con los cuidados, así como hacia mi persona, o sea, las personas que hay ahí, trataría de aplicar una cantidad menor a la indicada para no provocar intoxicaciones. Una También cantidad menor podría generar que la maleza no se controle. Sí, no, principalmente la precaución en estos casos sería más bien advertir a la gente, cerrar quizás el área, cosa de que no haya gente que resulte afectada. Igual las canchas de fútbol no se utilizan constantemente, son algo que se utiliza para ocasiones más puntuales, entonces quizás se puede cerrar, se puede advertir a la gente que no transite porque se va a estar aplicando algún herbicida. Lamentablemente en nuestra cultura parece que no basta con advertir, hay que poner cercos eléctricos. Profe, Sí. además de lo que dice que mi compañera, que es bien válido, y que de hecho uno como agrónomo deberíamos como hacerlo, como por cultura para no dañar a las demás personas, también podríamos buscar una buena boquilla para la aplicación, podríamos también tratar de sortear la selectividad viendo el clima, la temperatura, si es que nuestro herbicida es sensible o no a la luz, si es que es sensible o no a la humedad. Perfecto, pero mi pregunta principal va con relación a las precauciones, porque obviamente si usted aplica dicamba hoy día, usted no puede tener un partido de fútbol en la tarde. Claro. Sí, obviamente hay que ver los tiempos que indica la etiqueta. Hasta que ya no sé la verdad cuánto tiempo se requiere. Habría que ver, depende del producto que se utilice. ¿Cuánto? Le dije, ¿qué tiempo? Porque aparecen varias cosas en la etiqueta, ¿no es cierto? Sí. Profe, por ejemplo, el uso de glifosato, el glifosato dura aproximadamente, ¿cuánto? 14 días. Entonces, si yo sé que va a haber un partido de fútbol un dato que sale preciso. Dice tiempo de acción. De reingreso. De reingreso. El tiempo de reingreso, ¿no es cierto? Ese es el tiempo que tiene que tomar en cuenta. Si el tiempo de reingreso dice 48 horas, usted tiene que dar por lo menos 48 horas a ese estadio sin tocarlo. Lo ideal es darse un poquito más siempre, ¿no es cierto? Más de lo que dice la etiqueta va a estar seguro. Pero ese es el tiempo, en este caso, no hay una carencia, porque usted no va a consumir el pasto, salvo que metiera animales, ¿no es cierto? Pero podría ser en las canchas de campo, de repente meten animales para cortar el pasto, ¿ah? En las canchas de campo. Sí, igual vimos como controles bien entretenidos que se están usando ahora como en base a eso, de que la gente ya no está confiando mucho en los herbicidas tradicionales. Sí, igual mencionaban por ahí también hay unos métodos que son como en base a agua caliente o en base a como a vapor. Intentar ocupar un herbicida que tenga un periodo de... Lo que pasa es que usar agua caliente o vapor es carísimo. Entonces, usted lo puede hacer en pequeña escala para desinfectar suelo y además es esterilizante. O sea, usted mata absolutamente todo lo que hay ahí. Bien, les agradezco la presentación. No sé si tienen algún comentario que hacer antes de terminar. No, más que nada eso, como cuidar el control cultural, lo que hablaba usted como de la resiembra y del coste de césped y tener mucho cuidado en base a los herbicidas que se usan y los tiempos de reingreso. Eso, muchas gracias por escucharnos, compañeros y profesor. Gracias, profe. Gracias, compañeros. No se retiren los demás, por favor, porque seguimos con Javiera.